La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buenas todos. La espada de Damocles. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Soy yo. Bueno, aquí estamos en La Espada de Damocles otra vez para continuar con esta saga que hemos comenzado ahora recientemente, que a su vez le continúa a la saga de la naturaleza de Dios. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de... A ver un poquito más ahí de la cortina. Ese didgeridoo. Ese es un instrumento australiano de viento. Muy sinuoso y que tiene armónicos. Bueno, les decía que vamos a hablar hoy acerca de Cristo como arquetipo, la segunda parte. Ya hemos hecho el otro día la primera parte de este programa y bueno, me parece, como siempre digo, muy interesante el hecho de que podamos enfocar a este arquetipo o a esta figura de Cristo que es omnipresente en nuestra cultura occidental bajo una nueva óptica. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué? Porque ¿qué necesidad tenemos? Bueno, probablemente la necesidad tenga que ver con que nos hemos muchos de nosotros alejado de lo que es, por ejemplo, la iglesia, simplemente por un tema de que no nos cuadra toda la cuestión institucional, la historia de Jesús de Nazaret, examinada por antropólogos, historiadores, tampoco acaba de cuadrar mucho. Uno dice, sí, pero no está probado que en esa época no había tal cosa. Y nos quedamos, como dicen, con el dedo que apunta a la luna. Nos quedamos con el dedo y no con la luna, que es lo importante. Entonces, mi intención, utilizando o echando mano de los escritos de Edward Edinger, discípulo de Jung, y obviamente como fuente a Carl Gustav Jung, que ha dado este vuelco, esta visión psicológica. Y sin más preámbulos, habíamos dicho que íbamos a arrancar, luego de la introducción que hicimos en el programa pasado, que íbamos a arrancar desde la entrada triunfal a Jerusalén que hizo Jesús. ¿Se acuerda la famosa entrada al lomo de asno para poder llegar y que todos gritaran Hosana, Hosana? Y ahora que estamos justamente, hoy es Jueves Santo, este programa probablemente sea subido en un par de días o quizá mañana. Pero bueno, estamos dentro de la fecha, bueno, así que es pertinente. Vamos a comenzar entonces con la entrada a Jerusalén. Y dice Jung, todos debemos hacer lo que Cristo hizo, vivir el mito en su vida. Es decir, los mitos, los arquetipos,
están para ser encarnados. Tanto, no sé, Afrodita, Ares, no sé, Zeus, son todos mitos, son todos arquetipos, son figuras del inconsciente o de lo inconsciente, inconsciente colectivo, que recuerde que si no encarnan en su vida cotidiana, es como que no tienen existencia. Un mito necesita encarnarse. A mí me encanta encarnar mitos. ¿En serio, Filemón? Como por ejemplo que... Bueno, yo me levanto por la mañana y así como alguien se pone la camiseta, yo me pongo un mito. ¿Y qué mito, por ejemplo? Y bueno, un día me levanto y digo, hoy soy Superman. Y salto por el balcón. ¿Y no te matas? No, porque vivo, ni siquiera es una primera planta, es ahí al ras del suelo, el balcón está ahí nomás. Así que como mucho me embarro todo, me ensucio, ¿viste? Pero me saco el gusto. Yo digo, soy Superman y vuelo. Vuelo, no sé, una milésima de segundo y me doy de bruces contra el aloe vera que tengo abajo. Y como he leído que la aloe vera es una planta muy curativa, quedo lleno de esa baba asquerosa de la aloe vera, pero bueno, me hace bien, ¿viste? Lo único los pinches que tiene, esos pinchos que tiene la aloe vera, esos se me clavan. La semana pasada, tuve 3 de esos pinchos que no sabía dónde estaban y me estuvieron fastidiando la semana entera. Yo decía, pero si yo los saqué todos, y no, me habían quedado 3. Y bueno, habrían quedado en ese lugar donde las manos no llegan, ¿viste? Ahí. Bueno, hay que tener cuidado con esto de los mitos. Pero bueno, la idea que propone Jung es encarnar los mitos, vivirlos en la vida cotidiana. Entonces dice, le agrega esto, fíjese, y cometer errores. Sin error no los vives a los mitos. Es decir, él propone que uno en la vida cotidiana haga la prueba y error, es decir, que vaya ensayándolos. Usted va sintiendo cuáles son los arquetipos que están viniendo a su vida. De repente usted tiene ganas de revolucionar todo y bueno, será un arquetipo de transformación, de muerte. Usted tiene ganas de tener hijos, bueno, será un arquetipo maternal o paternal. Luego usted tiene ganas de, no sé, de guiar a la humanidad o guiar o coordinar algo, bueno, es un arquetipo como Zeus, de líder. O usted tiene sueños y en esos sueños usted va viendo qué se repite, qué energías hay, qué imágenes, qué figuras van surgiendo. Entonces, gracias a todo esto, usted más o menos se va orientando acerca de cuál es el arquetipo que está predominando y simplemente lo encarna, lo deja expresar. Dice, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que vivo. Ahora, recordemos que cuando el arquetipo se vive, a veces se vive de maneras torpes. Usted es como si le dieran la oportunidad de, como dicen en las películas norteamericanas, de jugar en las ligas mayores, ¿no? Es decir, usted lo dejan como si es futbolista jugar en primera, que sería como de los profesionales. Y bueno, las primeras veces va a cometer 1000 errores, porque usted no le da la talla, usted no está preparado para eso, nunca lo hizo. Pero poco a poco le va saliendo mejor. Pero para eso tiene que equivocarse. Entonces, esto es lo mismo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, y se lo voy a leer aquí directamente de la Biblia, que la tengo aquí puesta para que usted más o menos se oriente de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos. Dice así, y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis un asna, que yo me pregunté, ¿qué es un asna? Bueno, es el femenino de asno, yo no lo sabía, yo pensé que se decía asno a las 2 cosas. Un asna atada y un pollino, que es como un caballo pequeño, con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los ha menester, es decir, los necesita, y luego los dejará, se los devolverá. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Animal de yugo quiere decir animal de carga, ¿no? De llevar peso, de tirar de algo, ¿no?
Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó él, Jesús, sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Esa es la historia. Eso es lo que cuenta este verso y nos muestra a un Jesús triunfal. Un tipo que mandó a buscar un asno, un pollino, se sentó con un manto que le pusieron, la gente lo aclamaba como si fuera los Beatles cuando llegaban a un sitio que estaban todas las chicas gritando. Bueno, esto igual. Entonces dice Jung, fíjese qué curioso, que aquí Jesús, ¿no?, sucumbe a la tentación de la gloria, de la magnitud, de sentirse importante. Porque acuérdese que él inició su camino luego del bautismo, que ya en algún momento retomaremos, con la tentación en el desierto. Él se fue al desierto, 40 días, el famoso ayuno, fue a ver si se encontraba con sí mismo, si escuchaba la voz de Dios, y el demonio lo tentó. De mil maneras. Varias de ellas eran tentaciones, podríamos decir, no sé, cesáreas o cesáricas, no sé, de César, ¿no? Que tenían que ver con tentaciones muy como romanas. En el mundo del momento, Roma era superpoderoso, era glorioso, dominaba todos los pueblos. Entonces, ¿con qué lo tentó Satanás? Con: podés tener todo esto a tus pies. Si vos querés, con solo decirlo, te doy todos los rincones del mundo bajo tu pie. Recordemos que Satán, bajo esta perspectiva que presenta Jung, es como el segundo hijo de Dios, como si Dios hubiera tenido dos hijos, en su pleroma original, en su vacío original, uno de ellos que tenía que ver con el logos, con la palabra, con el animus, Jesús, Cristo, y el otro, más que Jesús, Cristo, y el otro que tenía que ver con el ánima, ¿no?, con la sustancia, Satán. Luego, estos dos empezó a tener mucha más vigencia Satán desde el Génesis, Cristo ni aparece, pero está desde el principio de los tiempos, según dice el Evangelio de Juan. Y ahora sí, se manifiesta por todo lo que contamos en el programa de la naturaleza de Dios, en esa saga, se manifiesta Cristo, como un intento de Dios viniendo a los hombres, ¿no?, acercándose, inhabitando, ¿no?, queriendo habitar en el corazón de cada uno. Pero también junto con Cristo cae Satán de los cielos, ¿no? Cae Lucifer, el lucero del alba. Eso dice Jesús mismo en los evangelios, creo que en Lucas. Lo vio caer, desciende a la tierra, ahora está con él ahí, están los dos hermanos. Otra vez la repetición de Caín y Abel. Está de nuevo la cosa ahí. Otra vez la repetición de Eva con Lilith, ¿no? Está lo mismo. Y Satán lo tienta a Jesús con el lado, ¿no?, oscuro, la sombra, porque no es que Satán sea malo, no es que Lilith fuera mala, simplemente es que lo que dejamos fuera y convertimos en sombra se convierte en un problema. Entonces Jesús, cuando fue al desierto, fue tentado por Satán, es decir, se expuso voluntariamente a lo inconsciente, porque el desierto es el lugar donde uno está desnudo. Es decir, usted en el desierto no tiene con qué entretenerse, no tiene, no sé, no se lleva la Play, no puede hacer nada. En el desierto usted está con usted y el tiempo se le hace eterno, ¿no? Y usted se encuentra. Hay momentos de desierto en la vida cotidiana, hay momentos de desierto de encuentro con uno mismo en muchas ocasiones en la vida. Pero bueno, este es un desierto buscado y digamos que salió exitoso Jesús porque hizo lo que Jung aconseja con respecto a lo inconsciente: atestiguar sin identificarse. Esto quiere decir que yo percibo un arquetipo funcionando, pero en lugar de decir qué grande, por ejemplo, qué grande. No, esa no era. Vamos a ver aquí, vamos a ver dónde lo tenemos por aquí, más adelante. Aquí está, ahora sí. Esa.
Qué arquetipo más impresionante. Si este arquetipo nació de mí, soy yo. Esta es mi profundidad. Yo soy superpoderoso. Yo soy Superman. No es que me disfrazo de Superman o hago de Superman. Yo soy Superman. Ese es el error, dice Jung. Cuando uno toma un arquetipo y se identifica con él, lo toma como si uno fuera eso. Es decir, uno tiene una experiencia de Dios y uno se pasa a creer Dios. Ahí mete la pata. Uno tiene una experiencia en la meditación de totalidad, donde capta el infinito, se siente expansivo, que abarca todo y que siente que está, no sé, en cada hormiguita, todo lo que uno quiera, y luego uno sale de esa experiencia diciendo, yo soy Dios, ¿no? Yo soy el universo. No, dice Jung, el ego nunca es la totalidad, porque justamente es un ego, es una porción. Lo que pasa es que puede ser un ego que haya recuperado su eje, como decía Newman, un eje, el eje ego-sí mismo, lo haya recuperado y se sabe en conexión, se sabe parte de algo más grande, pero parte de, si no se cae en lo que se llama inflación, que es, no es que yo soy parte de, yo soy aquello otro. Y si yo me inflo, recuerden, que ya lo hablamos, y me convierto en aquello otro, a aquello otro ya no le sirvo. Yo le sirvo como ente aparte. Le sirvo a la totalidad, que soy yo también, como partecita. Entonces tengo que seguir manteniendo ese perfil de parte, pero ahora con la sapiencia, como dice ese verso apócrifo que cita Jung muy seguido, que se inserta a veces en los evangelios, aunque es apócrifo, es no canónico, que dice, hagas lo que hagas, si lo haces con conciencia eres bendito, y si lo haces sin conciencia eres maldito. Es decir, yo puedo ser un ego con conciencia del sí mismo, de los arquetipos, y todo bien, estoy feliz. Ahora soy un ego que no tiene conciencia de los arquetipos, voy a pasarla mal, porque soy poseído por los arquetipos, todo lo que hablamos en Cómo vencer a tus demonios, en esa saga. Entonces, en la tentación del desierto, Jesús no sucumbe. Jesús observa todo, le dicen, no sé, por ejemplo, el diablo le dice, si querés podés convertir estas piedras en panes, ¿viste? Y podés comer. Le pones manteca y dulce de leche si querés. Y Jesús le responde, No me interesa. No me interesa. Toda palabra que sale de la boca de Dios para mí es spam. ah, mira vos. Y mira, ¿ves todos esos reinos que se ven ahí debajo de la montaña? Yo te los puedo entregar y sos el rey del mundo, si querés. No me interesa. No me interesa para nada. Porque yo soy humilde y manso. Ah, bueno, y si te tirás por este abismo, vienen los ángeles y te ayudan. Eso dicen las escrituras, ¿sabías? Sí, lo sé. Pero también dicen que no hay que tentar a Dios. Es decir, lo que estaba haciendo Jesús ahí es desinflarse continuamente. Es no atribuirse, es decir, las escrituras decían, si te tiras te ayudan, le podés decir a las piedras que se conviertan en pan. Eso sería equivalente a que uno sepa que están los arquetipos, que uno es el universo, todas esas expresiones de Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, lo absoluto, Shivoham, yo soy Shiva, yo soy el universo, estas expresiones New Age también. Está todo muy bien, eso es así, pero es como si uno dijera, bueno, sé que es así, pero a la vez no lo voy a mantener demasiado en vigencia, porque si lo mantengo muy vigente ahí, como que me lo recuerdo demasiado, me subo al caballo y me olvido que soy un ego aparte. Entonces Jesús supo mantener su distancia. Dijo, sí, es verdad, soy divino, pero elijo mantenerme como pequeñito. Entonces no sucumbió a la tentación. Eso es atestiguar lo inconsciente sin identificarse con ello. Entonces uno puede tener todas las experiencias que quiera en la meditación, hacer viajes astrales, lo que a usted se le ocurra, ¿no? Leer la mente del otro y sin embargo decir, momento, me mantengo a la distancia, no me subo al caballo, no me convierto en un semidios. Sin embargo, cuando entra en Jerusalén, afloja, dice Jung. Cuando Jesús entra en Jerusalén, imagínese, lomo de burro, toda la gente aplaudiendo, qué grande Jesús, Hosana, acá viene el hijo de David. Era el rol de Mesías. El Mesías, o Mesías, para los judíos,
había una tradición que decía que iba a venir doble, que ya hablamos alguna vez, el Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David, o David, el hijo de David y el hijo de José. El hijo de José, que en la historia de Cristo se le atribuye a José, pero bueno, eran dos Mesías, uno que iba a ser como espiritual y el otro que iba a ser más material, como los Dioscuros, los hermanos Castor y Pólux, uno mortal, otro inmortal, o Rómulo y Remo, que uno muere, otro no, o Caín y Abel, siempre hay dos, y uno muere. Bueno, el hijo de José iba a morir, el hijo de David no, entonces iban a ser básicamente vencedores de Roma, iban a vencer a todos los pueblos que subyugaban a los judíos e iban a instaurar un nuevo reino comandado por los judíos, donde todos los pueblos iban a poder venir a Jerusalén a adorar a Dios, a Yahvé, pero ya sin ningún yugo, en este caso ni romano siquiera, que era vencer a Roma sería como si uno imaginara hoy, no sé, Estados Unidos, Rusia, Alemania, todas las superpotencias del mundo y que, no sé, Ruanda las venciese, una cosa por el estilo, ¿no? Un equivalente a eso, que Jesús lograra eso sería, o que Dios lograra eso sería equivalente más o menos a esto. Entonces lo aclamaban como eso. Y Jesús se subió a ese rol, se empezó a sentir, sí, sí, hermano, yo soy. Él decía, Yo soy el hijo de Abel, loco. Acá no me para nadie. Yo vengo acá en la asna, o en el asno, vamos a decirle el asno que es más fácil, en el asno y ya está. Yo soy Gardel, ¿viste? Yo entro acá a Jerusalén, me aplauden todo, me ponen los ramos en el suelo, y de acá voy para arriba. Dios directamente soy. que es bueno lo que le lo que le pasó a tantos héroes griegos como Belerofonte, que hemos hablado algunas veces. Bueno, eso mismo, el ibris, el sentirse inflado. Él se sintió inflado. Aquí no lo pudo aguantar, decía Jung. Y como se sintió súper bueno, súper santo, se identificó con un rol de perfección, bueno, que apareció en él la sombra. Fíjese, en Mateo 21, capítulo del 12 al 13, vamos a leer del 12 al 13, se lo voy a leer sin eco para no hacer tanto lío de movimiento, dice, y les dice, escrito está, dice, bueno, del 12 al 13, el anterior, y entró Jesús en el templo de Dios, o sea, el templo de Jerusalén, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Recuerden que los cambiadores eran unos tipos que te cambiaban la moneda romana, que era la que se usaba, en moneda judía para poder ofrecer en el templo. Porque en el templo no podías ofrecer una moneda que tenía la imagen del César. Era una contradicción. Entonces ellos te cambiaban y especulaban con eso, ¿viste? Te sacaban ahí unos pesitos más. Y por otro lado, se vendían palomas y otros animalitos para ofrecer como holocausto, matarlos, ¿no? Y que la sangre con un hisopo, después se regaba en la gente, se le echaba la sangre, quedaban todos ensangrentados, pero bueno, esa sangre purificaba. Por eso se dice después, tomando ese ejemplo, que la sangre de Cristo purifica. Entonces, él les dijo, y escrito está, dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces los echó a todos. Esa es la sombra de Jesús. Dice Jung que un poco quizá el dinero era parte de la sombra de Jesús. Jesús tenía una sombra, como todos tenemos, y bueno, en el caso de él, el dinero era la sombra. Y fíjese que por volverse, como cuando uno tiene ese síndrome de santo, que es que uno empieza a decir, no, yo soy puro, dice, por ejemplo, yo soy puro, yo hago meditación todos los días, me concentro mucho y soy sumamente santo, ¿viste? No tengo nunca ningún mal pensamiento, amo a la humanidad, yo me siento bien, ¿viste? Y nada, y nunca un odio, ni una bronca, ni un enfado, yo soy puro, ¿viste? Puro, puro. No sé cómo decirte, como agua limpia. Bueno, una persona que es así, dice Jung, que él ha tenido gente que se fue a atender con él, como psicólogo, el problema que tenían era que tenían una sombra
oscurísima, que era la sombra de todo lo contrario, es decir, del tránsfuga, del estafador, del hipócrita, del maldito. Y normalmente se produce lo que se llama una disociación, cuando uno intenta colocarse a sí mismo en un plano de pureza absoluta, se disocia. ¿Qué hace con la otra parte? Porque todos tenemos partes más complejas y oscuras y difíciles, ¿no? O sea, todos somos un poco Yetzar Hará, no solo Yetzar Hatov, todos tenemos esa maldad natural, esa malicia natural, de querer, no sé, sacar ventaja, de querer decir una cosa y después desdecirnos. Bueno, ¿a dónde va a parar todo eso? Y bueno, normalmente a otro. Entonces le echamos la culpa a los demás y decimos, por ejemplo, vos sos el tránfuga, escúchame, me estafaste, hipócrita, andás diciendo ahí que sos religioso, te vi el otro día en el bar, con una chica. Eso es lo que suele pasar, lo echamos en los demás. Entonces Jesús, al posicionarse, al inflarse tanto con el rol del Mesías, el puro, el hijo de David, el hijo de Dios, viniendo en el asno ahí, no sé qué, claro, la sombra se le vino encima. Y después le pareció que lo que normalmente le parecería normal en un templo, estos cambistas, le pareció una aberración. Y los fulminó, los hizo percha, los arrancó de ahí, les rompió todo, es decir, violencia, contradiciendo todas sus palabras de amar al prójimo, ¿se acuerda? Por eso estos pasajes son muy difíciles para el cristiano promedio que dice, ¿cómo hago yo para cazar, para enganchar a un Cristo que perdona, que dice bienaventurados, no sé qué, que si te pegan en una mejilla, le dice Pedro, ¿cuántas veces tengo que poner la otra? ¿7 veces? No, le dice, 70 veces 7, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo se condice eso con un tipo rompiéndole todos los mercaderes? No pega. Bueno, dice Jung que Jesús se infló, se subió al rol de perfección y de pureza, como le puede ocurrir a cualquier purista, no sé, ultra vegetariano, ultra yogi, ultra, no sé, cristiano, ultra político, inclusive lo que quiera, en cualquier ámbito. Usted se siente puro, la impureza va a parar a la sombra. Y esa sombra o bien la proyecta en otro y la ataca, es lo más normal, o bien le aparece a usted como desde dentro, como un sarpullido, una enfermedad, emociones que le vienen de la nada y usted tiene un carácter de porquería, aunque usted no sepa ni por qué y de hecho trata de ocultárselo a usted mismo, ¿no? Si alguien hubiera dicho a Jesús en ese momento, no sé, Jesús, espera un momento, ¿no eras vos el que decías que había que amar al prójimo y que había que perdonar los pecados y poner la otra mejilla? ¿Qué hace rompiéndole toda esta gente? Y Jesús en ese momento, no sé, diría, Eh, 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 ¡Atrápenlo! ¡Ese es el diablo! y seguiría rompiendo todo, porque no tendría explicación. Entonces rompió todo él. Y fíjese que esto no acaba ahí, sino que al día siguiente, en Mateo 21:19, dice así, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, él, Jesús, y no halló nada en ella. Él quería comer. Veo que los higos son riquísimos, a mí me encantan los higos. Cuando uno ve una higuera, lo primero que mira es saber si tiene higos, y no esos higos duros como piedra, sino higos ricos, así blanditos. Entonces la miró y no vio nada, sino hojas solamente. Esa decepción fea que uno dice, una higuera. Y la siguiente cosa dice, sí, pero no tiene higos. Bueno, él la vio así. ¿Y entonces qué hizo? Le dijo a la higuera, le dijo así, dice, Nunca más, para siempre nazca de ti fruto. y luego se secó la higuera. Es decir, la maldijo. Y la higuera se secó. ¿Qué culpa tenía esa higuera? Ninguna. La pobre higuera era época de no higos simplemente. O estaría en una tierra donde sería muy seca y no tendría ni para higos. No le daba la fuerza para sacar un higo. Y Jesús la maldijo, para que nunca más diera higo. La arruinó. ¿Por qué? Bueno, ese lastimar al otro gratuitamente es parte de la sombra. Entonces, ¿qué muestra esto? Que Jesús era mal tipo, que Jesús era, no sé, había cometido un error gravísimo. No, lo que está mostrando es que el proceso de individuación, el proceso, si lo vemos a todo esto como un símbolo,
requiere errores, requiere que usted se infle. Esa inflación, es decir, nadie, dice Jung, que se acerca a los arquetipos puede evitar inflarse. Es decir, usted se acerca al arquetipo y como decir, hay un dicho medio así vulgar que dice, el que duerme con niños amanece meado. Así de simple. Es decir, usted le gusta, no sé, como hay otro dicho que dice, si te gusta el durazno, el melocotón, aguántate o aguantate la pelusa, ¿no? Veo que el melocotón, el durazno, tiene como una pelusa que hay que comérsela. Si usted se come un durazno, se come también la pelusa. No se la puede sacar, a menos que lo pele. Esto es lo mismo. Entonces, si uno se acerca a los arquetipos, uno se abre a esto, uno ya no queda mediado por una iglesia, un templo, una sinagoga, una mezquita. Uno dice, aparte de todo eso, que ya hablamos que una cosa no contradice la otra, yo puedo ir a misa y hacer cosas en una iglesia y al mismo tiempo abrirme mi camino personal, una relación, como dicen, personal con Dios. Bueno, si yo me abro, no solo que practico una técnica, digo, hago meditación zen o meditación de Kriya Yoga de Yogananda. No solo me apego a una técnica, sino que además incursiono, pruebo, yerro, no me equivoco. Bueno, es esto. Ahí lo que está mostrando Jesús es una cosa grandiosa. Es como decir, deja que el arquetipo te manche un poco. Deja así, subite al asno o al asna y que te aclamen y deja que eso te pueda. Es como cuando uno dice, sé que tal cosa a mí me puede, me tienta. Y cuando lo hago es como que pierdo el control. Entonces lo que está diciendo es, deja que pierdas el control un poco. Porque recuerde cuando vimos cómo vencer a tus demonios, que la manera de realmente ver a un arquetipo para luego poder, en tal caso, abrirse de él o poder, no sé, relacionarse con él, hace falta dejarse poseer primero. Es decir, que la persona que siempre estuvo cuidadita, protegida, es como si Jesús hubiera vivido toda su vida como un eseño. ¿Se acuerda que en la época de Jesús estaban los eseños, los celotes, los fariseos y los saduceos, ¿no? Los más característicos, los fariseos eran esos que se acercaban al pueblo, interaccionaban bastante con él, creían en la vida futura, eran flexibles. Los saduceos eran los que tenían que ver con el Sanedrín, con todo lo que es el templo, no creían en la vida futura, eran más ritualistas. Los celotes se dedicaban a matar romanos, pensaban que la verdadera revolución era tipo Che Guevara, había que matar a todos y establecer el reino de Dios, ayudando al Mesías o comandado por el Mesías, pero con espadas. Y luego estaban los eseños, que eran unos tipos que se iban a vivir al desierto en castidad como monjes y esperaban la venida del Mesías en el desierto, ¿no es cierto? Y creían en la vida futura. Entonces, si Jesús se hubiera quedado como un eseño, la propia, no sé, eseñidad lo hubiera protegido, como quien siempre se queda amparado por una iglesia o siempre se queda, no sé, cubierto por algo. Bueno, algo que uno haga, una técnica, un grupo, una comunidad, eso está muy bien, pero hace falta hacer tentativas solito, abrirse, arriesgarse. Y esto hizo Jesús. Jesús no se quedó con el Bautista y dijo, me quedo acá, me gustó la comunidad del Bautista, esta es buena gente, acá voy a estar tranquilo. No, dijo, yo voy a ir probando. Se fue al desierto, después entró, armó un grupo de discípulos, entró en Jerusalén, dejó que lo aclamaran, dejó que eso lo pudiese un poco, reventó a todos los vendedores, maldijo una higuera, y vaya a saber cuántas cosas más que no nos cuentan, pero habrán pasado, y gracias a todo eso él pudo conocer poquito más a su sombra. Entonces, el mensaje de eso es que para que uno pueda integrar a la sombra, la tiene que conocer. Y para poder conocerla, la tiene que despertar. Es decir, yo no puedo saber si una pelota es blanda si no la aprieto o la hago rebotar. ¿Cómo sé si la pelota rebota si no la hago rebotar? La tengo que tirar al suelo. Entonces tengo que hacer algo con la cosa. Puede que la pelota explote cuando cae al suelo, por ejemplo, me arriesgo. De la misma manera, si yo quiero conocer mi miedo, ¿cómo voy a conocer mis miedos si no los provoco? Yo tengo que exponerme a mis miedos
para que aparezcan y yo diga, ah, ese es mi miedo, ahora lo veo, ¿no? Huyo, lo entiendo, lo disuelvo, lo que fuera, pero tengo que provocarlo. Si no lo provoco, no lo veo. ¿Cómo sé dónde está el miedo? Tengo que producirlo. Entonces, de la misma manera, él necesitaba exponerse a todas estas cosas para poder verlas. Y por eso esa entrada a Jerusalén, esa inflación, era necesaria. Entonces, su manera de entrar a Jerusalén proviene de Zacarías. Vamos a buscar aquí a Zacarías 9:9. 9:9. Y en Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna, ¿no? Esto es lo que dice Zacarías, Antiguo Testamento. Por eso Jesús estaba cumpliendo el rol que estaba prometido en los profetas. Es decir, se subió a un arquetipo. Dejó que un arquetipo, que para usted no será el mismo, quizá para usted no es el arquetipo de Mesías, es otro arquetipo, u otros arquetipos. Sin embargo, recuerde que detrás de cualquier arquetipo está el arquetipo del sí mismo, que es el fin de la individuación. Detrás del héroe, de la madre, del líder, del, no sé, del sabio, está siempre lo inconsciente como una cosa grande que incluye a todo, al sabio, a la madre. Es decir, todas esas son puertas, da igual. Usted puede entrar por el arquetipo de la madre, por el de sabio, por el de líder, por el de héroe. En el fondo usted va a acceder a lo inconsciente. Y lo inconsciente tiene más o menos siempre el mismo patrón. Es decir, es como una gran ola que lo revuelca a usted como quiere. Entonces, si usted quiere que no lo revuelque nunca, se queda en una iglesia, se queda en una comunidad, se queda en un partido político, se queda en una técnica de meditación y nunca se anima a más. Pero si usted quiere hacer como hizo Jesús, fíjese, Jesús dijo, yo voy a ir ahí a la ola grande a ver qué pasa. Y lo revolcó. Pero gracias a eso conoció. Entonces, al echar a los vendedores, ya dijimos, él contradice, fíjese, sus propias palabras. Y eso es fuerte, contradecirse a uno mismo. Mire, Mateo 5:22. 5:22. Dice, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano, raca, que se ve que raca era como un insulto, será culpado del consejo. Y cualquiera que dijera a su hermano fatuo, o sea, superficial, será culpado del infierno del fuego, ¿no? Es decir, por un lado les estaba diciendo, mira, si a tu hermano, a tu amigo, a tu prójimo le decís cualquier tontería, te burlás de él, vas al infierno. Y él lo que hizo fue darle a palos a un montón de gente que ni siquiera les avisó. Miren, ¿por qué no dejan? Él apareció ahí, los reventó a todos. Y vaya a saber si no le dio un palazo a alguno que estaba visitando a su amigo que cambiaba monedas, que no tenía nada que ver. O si esos cambistas con eso alimentaban a su familia. O sea, quiero decir, transgredió una cierta moral. Eso pasa cuando uno se apega a una moral muy grande. Bueno, la sombra viene y destruye todo, viene lo inconsciente. Entonces él llamó a lo inconsciente. El dinero, decíamos, era parte de la sombra de Jesús, se ve, por eso le molestó tanto los cambistas y no, qué sé yo, los sumos sacerdotes, ¿no? Le molestaron más los cambistas. Y es necesario, dice Jung, sucumbir, aunque sea solo temporalmente, da igual. No importa si es por 5 minutos. Esos 5 minutos son los que le permiten a usted reconocer. Es como si el hombre invisible se hiciera visible 5 minutos. ¿Cómo? Bueno, usted tiene que, no sé, hacer tal acción y aparece. Si usted no lo hace visible, no puede relacionarse con él, sea para abrazarlo o para darle una hostia. No puede. Necesita visibilizarlo, necesita concretarlo. Entonces, es necesario sucumbir, aunque sea temporalmente, a la posesión por la sombra. O sea, el que nunca se enfada, el que nunca se entristece, el que nunca se vuelve ambicioso, el que nunca es hipócrita, el que nunca, bueno, agárrese porque ese es poseído, pero inconscientemente. Jesús lo que hizo aquí, dijo, bueno, dijo así, dice, yo voy a entrar en Jerusalén y ¿sabés qué?
yo te lo advierto, cuando entre y me aclamen, me voy a sentir, pero Dios, Maradona, ¿viste? Y bueno, voy a sucumbir seguro y me va a salir mi parte más oscura. La parte oscura, me llamaste a mí, que soy Gruño, tu parte oscura. Vamos a reventar a todos los vendedores, vamos a matarlos a todos, con un palo o con un látigo le vamos a dar. Y si después una higuera no me quiere dar higo, ¿sabes qué? La maldigo, para que se muera. Yo soy la sombra, me gusta hacer daño, me gusta. Bueno, ya sé, Gruño, que vas a aparecer, pero así te voy a poder conocer mejor. Cuando aparezca te voy a mirar bien y voy a detectarte, ¿viste? Sí la sé, a detectarte. Bueno, de eso se trata, detectar a la sombra cuando aparece. Si es como vio el increíble Hulk, aquí en España creo que le dicen la masa. Bueno, si usted a David Banner no lo provoca, no aparece Hulk. Y si no aparece Hulk, usted no puede tratar, no puede hacer nada con Hulk. Si usted lo quiere, no sé, atacar a Hulk, cuidar a Hulk, entenderlo, investigarlo, no puede a menos que lo haga aparecer. O David Banner mismo necesita hacerlo aparecer para poder conocerlo, para poder detectarlo, para saber quién es exactamente. Entonces, vamos a poner aquí, esta cámara suele hacer esto, se suele colgar de vez en cuando, así que vamos a reiniciarla. Entonces, quedémonos con eso. La posesión por la sombra, aunque sea solamente temporal, es necesaria para que uno pueda integrarla, para poder generar de nuevo esos polos de sombra y ego otra vez, ¿no? Vamos a poner esto de la cámara, guárdeme un segundo, ahí estamos y ya está, ahí está. Sí, es así la cámara, cuando se le ocurre se apaga, cuando se le ocurre se vuelve, bueno, no se vuelve a encender sola, la tengo que encender yo. Pero ahí estamos, así nos va a quedar en dos partes. Se necesita, dice, del error, caer en la sombra para acentuar al ego acertado. Es decir, ¿cómo sé yo si voy por buen camino si no meto la pata para probar? Es decir, ¿cómo sé yo que, no sé, beber es malo si no bebo un poco y veo qué tal? No si me hago alcohólico, bebo un poco. Es decir, yo tengo que ir de vez en cuando constatando lo malo de algunas cosas, porque acuérdese que quizá le pasó, usted dejó de hacer algo que era malo, que le hacía daño, por ejemplo, le caía mal al hígado, justamente por eso. Pero después de 5 años, usted casi que ni se acuerda por qué dejó de hacerlo. Y empieza a dudar, dice, ¿esto será así? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no estoy comiendo helado como comía antes? Entonces un día va y come helado para probar, porque usted tiene, no sé, intolerancia a la lactosa. Y al otro día está hinchado como un sapo. Y ahí se da cuenta. Y usted dice, ah, por esto era. No quiero estar hinchado como un sapo, así que no voy a comer helado. Entonces, ahí tiene. Gracias a probar es que uno puede posicionarse. Para que Jesús pudiera posicionarse adecuadamente donde él deseaba estar o donde él quería descubrir cuál era su posición, necesitó tentar, necesitó probar, necesitó que el arquetipo lo poseyese y de esa manera situarse a él mismo, volver a equilibrarse, a encontrar un centro. El siguiente paso que viene es la famosa última cena. En la última cena, que es cuando Jesús por última vez se encuentra con sus discípulos, tiene esta comida donde cortan el pan, el cáliz también, que es el vino que representa su sangre. Entonces dice Jung, comer y beber su propia sangre, carne y sangre, simboliza integrar al otro, a la sombra, a lo inconsciente. Comer, él decía, esta es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, comer aquello otro postergado, aquello otro que quedó fuera de mí, es como decir, me voy a consustanciar conmigo mismo, no voy a dejar ninguna partecita suelta mía. Egoísmo, tristeza, depresión, bronca, rabia, me lo voy a comer todo, ¿no? Todo lo asimilo, ¿no? Me conecto con todo eso. Entonces, es perdonar pecados. Vio que se dice, haced esto memoria mía, decía Jesús,
y se entiende que el comulgar, la hostia y el cáliz también, se hace de esto memoria mía por el perdón de los pecados, ¿no? Como que de alguna manera nos limpia. Bueno, perdonar pecados es porque es incluir y no separar. Si yo me como a mí mismo, es como decir me exploro a mí mismo, no dejo partes afuera. Es como si yo estuviera mirando en mi interior y dijera, Mm, en esta meditación acabo de descubrir que tengo una parte hipócrita, pero ¿sabes qué? La voy a patear afuera, no me interesa. Total, nadie se va a enterar, no se lo digo a nadie, y como nadie más se entera, acá quedo entre yo y yo. eso significa no comer mi cuerpo y mi sangre completamente, es dejar algo fuera. Entonces, comer el cuerpo y la sangre es integrar del sangre de Cristo, ¿no? De lo inconsciente, del arquetipo completo, es integrar al sí mismo. Entonces, integrar al sí mismo es integrar a todo el panteón griego, al Olimpo, a Ares, a Afrodita, Atenea, Artemisa, no sé, Hécate, qué sé yo, todos, Plutón, Neptuno, todos los dioses están ahí. Es decir, usted se está aceptando en su totalidad. Es como decir, no dejo nada fuera. Entonces, en ese sentido, perdona sus pecados. ¿Qué quiere decir perdonar sus pecados? Recuerde que pecado quiere decir errar. Cuando yo yerro, ¿no? Es decir, cuando yo meto la pata, es cuando normalmente me inflo. Eso es pecar. Yo me creo lo inconsciente, como le pasó a Jesús cuando entró a Jerusalén, y eso es un pecado, porque me estoy atribuyendo algo que no es mío. Entonces estoy rompiendo un equilibrio, estoy queriendo hacer algo que es imposible, y eso genera dolor, ¿no? E inarmonía. Entonces, la idea de limpiar los pecados tiene que ver con que yo integro todo lo que representa ese inconsciente, todo, no sé, enfado, tristeza, rabia, alegría, amor, bienestar, todo lo que existe, yo lo voy comiendo y digo, sí, 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 le digo sí a todo. Eso es perdonar los pecados. De la misma manera que aceptar, asimilar lo del otro, decir, así como me inflo yo, vio eso de perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir, así como yo me doy cuenta que yo me inflo como un sapo, el otro también se infla como un sapo. Y si yo entiendo que yo me inflo y por lo tanto no es tan grave, todos nos inflamos, bueno, tengo que entender que el otro también se infle y no enfadarme cuando se infle. Lo entiendo desde mi experiencia, ¿no? Es como decir, si yo soy estúpido y me doy cuenta, cuando vea a otro que es estúpido, ¿cómo me voy a enojar con el otro? Si me enojo es porque estoy proyectando mi propia estupidez. Pero si yo acepto mi estupidez, ¿no es cierto? Que todos tenemos, de tonto y de loco todos tenemos un poco. Si yo acepto eso, es como comer mi cuerpo y mi sangre. Me como en mi totalidad, como mi sí mismo, mi inconsciente, mi estupidez, entre otras cosas, ¿vale? Entonces ya no me va a molestar en el otro. Entonces perdono mis pecados y perdono sus pecados. Entonces, esto está en Mateo 26, del 26 al 27. Así que vamos a ver Mateo aquí 26, del 26 al 27. Son 2 versículos y dice, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿no? Es una antropofagia, es comer el cuerpo, ¿no? Ahora vamos a citarlo también, que en el pasado eso se hacía. 26 y 27, y tomando el vaso o la copa y hechas gracias, dice, esta es una traducción bastante rara, les dijo, les dio, perdón, se los dio diciendo, bebed de él todos. Entonces, en Juan 6:54, Juan 6:54, tenemos aquí 6:54, lo tenemos aquí. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿La sangre de quién? ¿De una persona? No. El cuerpo y la sangre de Cristo,
Cristo es el Logos, Cristo es el arquetipo original, junto con su hermano Satán, que representa el ánima. Bueno, quien come de ese arquetipo original, come del sí mismo, está comiendo de lo inconsciente, entonces se está abriendo a lo inconsciente, recuerde eso. Entonces la misa es el recordatorio, cuando uno va a la misa, además de la homilía, que es la explicación de la escritura del día, además de, no sé, rezar el Padre Nuestro y otras cosas, y darse la paz, lo central es la Eucaristía, es la bendición o la transustanciación, la conversión de cuerpo y sangre, de cáliz y hostia en cuerpo y sangre de Cristo, y luego la comunión de esto. Es decir, que usted se lo coma, ¿no? que se consustancie con esto. Entonces, la misa, la última cena, que cada vez que usted va a una misa, se está recordando, rememorando y repitiendo este evento. Contiene elementos muy básicos, dice Jung, de la psique humana. Uno es el sacrificio humano, porque acuérdense que Cristo está diciendo, yo con esto estoy anunciando que me voy a morir. Yo tengo que morir, ¿no? Él podía evitarlo, podía haberse ido de paseo y vivir en Galilea, que era su provincia, que era, como dicen, la Loma del Quinoto, era lejísimo de Jerusalén. Jerusalén era como la capital. ¿Para qué ir a la capital donde estaban todos los pesados, ¿no? Los pesos pesados de Roma y también de los judíos, y que lo iban a capturar, a prender y a matar? ¿Para qué? Bueno, porque él sabía que ese era el destino que él tenía que seguir. Él tenía que morir, tenía que ir al sacrificio. El viejo rey en las culturas antiguas se sacrificaba. Es decir, cuando envejecía el viejo rey en las antiguas culturas, se lo mataba. Cuando ya estaba viejo, se lo mataba y con su sangre se regaba el suelo, como diciendo, con esto fructifica, esto vuelve a la tierra, y su sangre vivifica para que la nueva generación, por ejemplo el nuevo rey, tenga fuerza gracias a la muerte de este rey. Entonces, hace falta morir para poder renacer. Y también está la antropofagia ritual, que sería como es comerse al otro. No, lo anterior es el sacrificio humano, es morir. Y lo siguiente es antropofagia, es comerse al otro. Entonces era común en los pueblos antiguos comerse a los enemigos como una manera de incorporar su fuerza. Entonces el comer a otro ser humano tiene que ver con incorporar algo del otro. Entonces, antropofagia. Cada vez que yo me como a Cristo, me estoy comiendo a un arquetipo, me estoy comiendo a lo inconsciente. Estoy diciéndole a lo inconsciente, ven, conviértete en mí. Empieza a entremezclarte, como el tantra, que significa entremezclar. Entremézclate, entrelázate con mi vida, ¿no? Entonces, acuérdense, sacrificio humano. Cristo tiene que morir, es decir, tiene que, la kenosis, vaciarse el arquetipo para que entre en mi vida, empequeñecerse un poco. Y por otro lado, yo me lo como. O sea, lo dejo entrar y lo meto en mi vida. Quiere decir que la bronca de Ares, la fuerza de Zeus, no sé, la sabiduría de Atenea, todos vienen a mi vida y los dejo expresarse aquí de la forma vaciada, ¿no? Kenosis, pequeñita, que se pueda, ¿no? De mi forma. Por eso dice Jung que cada uno debe hacer como Jesús, su propia experiencia de todo esto. Entonces, la última cena es una cena de despedida. Él se está yendo. Y Cristo se intercambia por el Cordero Pascual, que lo vemos en Éxodo, en el libro de Éxodo, que lo tenemos por aquí, 12:13. Capítulo 12, verso 13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Esto es cuando los judíos estaban en Egipto y se querían ir, porque Dios le había dicho, y el faraón no los dejaba ir, entonces Dios le dijo, marquen las puertas con la sangre de un cordero, que pasó a ser el cordero pascual. La Pascua era una fiesta anterior a los judíos, o sea, más antigua todavía que los propios judíos, que ellos la heredaron, y cuando se marcó las puertas con sangre, el espíritu de la muerte de Dios pasó por ahí y no mató a quien tuviera esa marca.
Entonces los judíos de ahí en más celebraban la Pascua con un cordero que se mataba, que simbolizaba justamente, era un símbolo gracias a eso de la liberación de Egipto. Por eso Pascua significa paso de la vida en Egipto a la libertad, ¿no?, de la tierra prometida. Y en el caso de Jesús también era un paso. Es decir, él tenía que morir, el ego tenía que morir, ¿no?, Jesús, para que Cristo pudiera vivir, ¿no? Entonces, Cristo o Jesús se pone en la posición de ese Cordero Pascual. Es decir, el ofrecerse como sacrificio humano, el que el viejo rey diga, ya está, no doy para más, tengo que morir y vivificar lo que viene. Bueno, esa actitud, esa es la actitud de un ego que reconoce, acuérdese, bendito el que sabe lo que hace y maldito el que no sabe. El ego que sabe lo que hace, que sabe de qué va todo esto, se autoinmola. Entonces, ya no viene con esa actitud petulante, yo lo quiero todo para mí, jajaja, todo es mío. No. Jesús inclusive lo probó cuando entró en Jerusalén, se subió ahí al pedestal, se pedestalizó. Pero enseguida, cuando su sombra actuó y reventó a los vendedores y todo eso, se calmó. Y se dio cuenta, no, lo mío es el sacrificio. Tengo que sacrificar este ego. Y dice, en el rito dionisíaco de Dionisos, ese dios antiguo griego orgiástico, se practicaba la homofagia, que es comer la carne cruda de una víctima, que solía ser un toro o una cabra, porque en la sangre estaba la vida. Los pueblos antiguos consideraban que en la sangre estaba la vida, por eso los judíos hasta tal punto lo piensan, que todavía hoy cuando matan en los mataderos de carne judíos una vaca, lo hacen con unos cuidados infinitos para que esa vaca se desangre de a poco y toda la sangre salga de ella. Vamos a poner ahí, escuche. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Eso mismo. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. ¿Qué le parece? Bueno, eso era algo interesante que tiene que ver con las donaciones que hacen posible este programa, hacen posible que haya mejorado esta cámara que estamos usando ahora, hacen posible esta mesa de mezclas que permite esta grabación más frecuente del programa, bibliografía que permite justamente nutrir los contenidos del programa, así que tiene que ver con eso, el tema de estas contribuciones, cafés y donaciones. Entonces, decíamos que en el rito dionisíaco se practicaba la homofagia porque en la sangre está la vida. La homofagia era una representación del desmembramiento de Dionisos por los titanes. Los titanes, en una de las varias muertes que tuvo Dioniso, lo descuartizaron. Y gracias a eso renació Dionisos. Renació en el mundo de los muertos luego, ¿no? Así como Jesús al morir bajó al infierno antes de ascender a los cielos. Entonces, fíjese, dice Jung, Dionisos nace de una mujer mortal que se llamaba Semele. Ningún otro dios nació de una mujer mortal. Dionisos nació de una mujer mortal. Semele rescata a su madre, a Semele, del Hades y la eleva a los cielos. Así como la madre de Jesús, la Virgen María, tiene su asunción, sube a los cielos en cuerpo, es desmembrado por los titanes, Dionisos, en su primera vida, es la pasión de Dionisos. Recuerde que en el mundo cristiano o judío de esa época de Jesús había muchos cultos mistéricos traídos por Roma, entre ellos los misterios de Dionisos. La homofagia del rito dionisíaco permitía a sus participantes la inmortalidad. Usted se comía el pedacito ese de toro o de cabra y usted se consideraba partícipe de la inmortalidad de Dionisos. La comunión en los cultos mistéricos con el dios de que se tratase
nos incluía, como en los cultos de Mitra, nos incluía dentro del destino de ese dios. O sea, nos conectaba o nos conecta con el arquetipo. Si usted hoy en día hiciera el rito de Mitra, bueno, usted sentiría que usted está conectado con Mitra, empieza a vivir en su vida cotidiana mucho del destino de Mitra. Lo mismo con los misterios, eleusinos, que tenían que ver con Deméter, y su hija Perséfone, Proserpina, luego también Dionisos, y Jesús no es la excepción. Usted dirá, bueno, ¿será la influencia de los mitos griegos y de los cultos mistéricos? Puede ser también que simplemente la psique humana es la misma en todas partes, y usted va con los aztecas, como va con los chinos, como va con los judíos, y siempre va a encontrar más o menos el mismo patrón. Y esta necesidad de convivir, coexistir y nutrirse, comulgar con los dioses, con los arquetipos, es necesaria. Entonces, Cristo en este caso es el antropos, es el hombre cósmico. El Purusha para los hindúes es un ser que se dividió y gracias a su desmembramiento creó todo lo que existe. De la misma manera, comulgar con el Purusha, ¿no? Es conectarse otra vez con la totalidad. Cuando Arjuna, en el Bhagavad Gita, estaba conversando con Krishna, en un momento Arjuna le dice a Krishna, Krishna, ¿por qué no me mostras tu forma universal, tu Vishvarupa? Y Krishna le dijo, no puedo. ¿por qué? Dale, no seas malo, mostrame que yo quiero contarle a mis amigos que vi tu forma universal. Pero te va a hacer mal. No, yo la quiero ver, dale, por favor, te lo pido. ¿Soy tu amigo o no? ¿Somos amigos o no somos amigos? Entre amigos no hay secretos. Bueno, está bien, ahí va, ¿eh? Y le mostró la forma universal. Y aparecieron, cuenta el Bhagavad Gita, todos los dioses, los Ashwins, distintos Brahmas, Shiva, Vishnu, toda clase de dioses hindúes dentro de esa imagen. Y él vio universos que se disolvían, otros que se creaban, y lo devastó. Y en un momento le dice Arjuna a Krishna, Krishna, por favor, apagame eso que me estás matando. Tengo un miedo que se me ponen los pelos de punta, por favor, sacámelo que me voy a desmayar. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Nunca me contaste que tenías todo esto adentro vos. Nunca te lo dije, pero sí. Yo tengo esto y mucho más, pibe. Pero no te lo voy a mostrar todo porque si no te voy a calcinar. Cuando Zeus se mostró con toda su gloria porque se lo pidió Semele, la mamá de Dionisos, a su vez porque era la esposa de Zeus, le tenía bronca a Semele porque le ponía los cuernos Zeus con Semele a Hera, entonces le llenó la cabeza a Semele para que le pidiera a Zeus que le mostrara su gloria, sabiendo que cuando se la mostrara la iba a calcinar, y eso pasó, y la calcinaron. Entonces, cuando uno ve lo inconsciente, el ego queda calcinado. Entonces, por eso hay filtros, que son las religiones, que nos permiten un acercamiento controlado. Pero, por eso decimos, cuando uno hace un camino propio, como hizo Jesús y como aconseja Jung, además de estar contenido por un culto, que está muy bien, uno puede hacer propias incursiones. Voy a la iglesia, cumplo todo lo que tengo que cumplir, o al templo, o a la mezquita, o a la sinagoga, y al mismo tiempo, como haciendo una pequeña incursión, una escaramuza, me abro un poquito. Y bueno, dejo que me impregne, como Jesús cuando entró en Jerusalén. Y no importa si después reviento a todos los mercaderes o maldigo una higuera, no importa. Es un contacto, eso me da mucho, me aporta. Entonces, la comunión, comer y beber el cuerpo de Cristo, en este caso, o del Dios que sea, es consustanciarse, es dejar que eso entre en mí realmente, es abrirse. Pero el rito de hacerlo, porque uno dirá, bueno, ¿y por qué no lo hago yo psicológicamente? No, porque el rito cumple mucha función. El rito simboliza de una manera concreta, con colores, olores, formas, algo que pasa interiormente. Es como decir, ¿por qué no hago la peregrinación al Camino de Santiago en mi casa mentalmente? No es lo mismo, porque cuando usted camina,
tiene la sensación de que al caminar está avanzando, que va hacia una meta y eso repercute interiormente, ¿no? Así que bueno, hasta aquí vamos a ver hoy y bueno, el tema tiene que ver con lo que estamos viendo es la entrada triunfal a Jerusalén como un modo de abrirse al arquetipo para que me posea y con eso aprender un poco y también la última cena que tiene que ver con el animarse a autosacrificarse y a la vez consustanciarse, comerse al arquetipo, dejar que entre en mi vida, no tenerle miedo, animarme a ello. Vamos a poner aquí nuestra cortina. Antes de ello, vamos a poner el anuncio de Telegram. El nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para que se sumen para eso, todos. Solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices. Un grupo genial. En el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras, me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal, y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. Eso. Y vamos a poner finalmente esa cortina de final. Les recomiendo el grupo de Telegram, muy bueno, muy bueno. Somos ahora como 160 de todos los países y es muy divertido. Intercambiamos información, nos reímos, hablamos seriamente, para todos, Es muy fácil. Instalarse Telegram, me mandan el pedido y yo les mando un enlace y están dentro. conduce Pablo Veloso. Y Filemón. Sí, Filemón también. Y Silvando Silva. Silvando también. Y Luis Sangrini. Y Luis Sangrini. Somos todos, un montón. Y Ricardo el Petardo. No sé, está durmiendo, no debe aparecer. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, Una mente perversa. nosotros en nuestro próximo Como programa, Bruno. cuando escuches las siguientes palabras. Yo soy La perverso. espada de Damocles, la ficción más real. Soy la sombra de Filemón. Buena vida para todos, Buena vida. buena semana y Avanti Damocleanos. Vamos, damocleanos. No me aflojen. Avanti Damocleanos. En el próximo programa, más de la última cena y se viene Getsemaní, el monte ese donde Jesús sudó sangre. Qué tú. Buena vida para todos, buena semana y avanti Damocleanos.